comienzo a la última charla. Tenemos el placer por segunda vez contar con Diego en representación del Museo Héctor Carlos Jansson. Así que desde ya agradecido a Diego, a Mabel, si bien no pudo venir, presidenta del museo, que siempre está colaborando con nosotros, que en este caso tuvo la gentileza de ceder entre los folletos una medallita, el cual es del Cóndor, que es las medallas que el museo va sacando a medida que van saliendo los billetes. Así que Diego, desde ya muchas gracias, bienvenido por segunda vez y el año que viene está representado. Muy buenas tardes, muy lindo ver a gente amiga, conocida, respetada, admirada, gente que conozco hace muchísimo tiempo. Y esta sí es la segunda vez que el Museo del Banco Central está en estas jornadas. Y con un sesgo particular que tiene que ver con la producción en los últimos años de ciertas líneas de investigación que estamos desarrollando dentro del museo. Como ustedes sabrán, un museo tiene diferentes actividades, ¿sí? Tiene actividades educativas, tiene actividades logísticas, tiene actividades de preservación del patrimonio. En este caso, nosotros fuimos en los últimos años tratando de tomar diferentes tópicos, ¿sí?, relacionados con el quehacer del museo. Y el año pasado nosotros presentamos un trabajo sobre los primeros años de gestión, de la primera gestión del Museo del Banco Central, que fue entre 1941, ¿sí?, y 1951. Esa primera aproximación, que podríamos denominar apuntes de investigación, nos llevó a concluir cómo en esos años se intensificó la adquisición de piezas con el sesgo de piezas argentinas, un museo histórico y numismático de piezas argentinas no universales, ¿sí? Y el Banco Central, y el Museo del Banco Central siguió con ese sesgo, ¿sí?, hasta el día de hoy. Hace un tiempo, dentro de estas diferentes tareas, nos estamos abocando a poner en valor diferentes piezas que están por fuera de lo que es los rubros que todos conocemos: monedas, medallas, otros medios de pago como fichas y vales, ¿sí?, sino que tienen que ver con los elementos de producción, ¿sí?, de monedas y billetes, y entre ellos tenemos una breve colección que es de bocetos, ¿sí?, bocetos a mano alzada, que datan de finales de la década del 30 y principios del 40, por artistas que el Banco Central tomó, ¿sí?, y artistas que no se los conoce, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos del día de hoy, como primer paso para comenzar esta investigación, que lleva unos meses pero que va a seguir, es sacar de alguna manera a luz nombres de gente que tiene que ver con la historia justamente de nuestro circulante. En algunos casos bocetos que nunca vieron la luz como circulante y otros que sí. Bien. Y vamos a contextuar un poco en el periodo que estamos. Como ustedes bien saben, la alegoría del progreso, ¿sí?, fue un circulante que viene desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, que siguió por muchas décadas en el siglo XX. Pero cuando el Banco Central se crea, en 1935, una de las preocupaciones era ver cómo se podían modificar los diseños, no solo por el diseño en sí, sino por las medidas de seguridad para evitar la falsificación, ¿sí?, y sobre todo también incorporar nuevas técnicas, ¿sí?, de impresión. En este caso, en vez de las técnicas tipográficas, se iba a llevar a una técnica calcográfica. En su libro Nora Matassi lo destaca perfectamente, que es calcografía húmeda, ¿sí?, que va a ser la forma, digamos, de desarrollo y de impresión. Y también vale aclarar de que la historia de los bocetos no comienza, los bocetos para reemplazar este circulante, no comienzan en el Banco Central. Tenemos que ir una década por lo menos atrás, en la Casa de Moneda, y agradezco a Nora Matassi este apunte porque nos amplía un poco cómo era, digamos, el grupo, ¿sí?, de artistas
había artistas en Casa de Moneda ya en el año 28, ¿sí? Que habían ingresado por concurso. Los voy a nombrar. Uno se llamaba Sprenger, que era suizo, Metke, alemán, y Sacco, que era italiano. Que, aclaro, a veces está de más, no tiene que ver con los italianos que van a llegar en el 48. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un periodo previo. Bien, es decir, que ya se desarrollaban bocetos tendientes a modificar lo que es la alegoría del progreso. El Banco Central no pierde mucho tiempo. En el año 37, ¿sí? 2 años después de creado el banco, comienza a tomar artistas plásticos, ¿sí? Con buen currículum. Para un avance de investigación vamos a tratar los que más pudimos circunscribir en su biografía. No vamos a hablar solamente de los bocetos, sino también de su obra, para que tengamos una idea de quiénes eran estas personas que han tenido renombre en algunos casos. Bien, ustedes están viendo, acá es una extracción de un documento, ¿sí? Que son de las memorias del año 41. Si nosotros nos ubicamos en las memorias del año 41, son muy interesantes porque los primeros puntos de la memoria, por supuesto que hablan de la guerra mundial y su impacto, ¿sí? Sobre la economía nacional y las medidas del Banco Central tendientes justamente a poder hacer fuerza a una situación de comercio exterior muy complicada y sobre todo a nivel industrial, con sustitución, ¿sí? Digamos, de lo que era la industria, y tratar de mantener un estado activo y que pueda seguir produciendo. En el caso justamente de lo que es la producción de moneda, no era ajeno y estaba previsto justamente continuar con nuevas técnicas de impresión. Yo les voy a leer un párrafo, ya que estamos hablando de investigación y documentación, un párrafo bastante interesante del apartado que habla justamente de futuros billetes impresos en grabado en acero. Y dice: pese a las dificultades provocadas por la guerra, hablamos justamente del problema de la guerra en ese año, prosiguieron los trabajos relacionados con los futuros billetes, que se imprimirán por el procedimiento de grabado directo sobre planchas de acero. Y esto es central. Los diseños se prepararán en este banco, es decir, los diseñadores del Banco Central los han realizado, ¿sí? Después de lo cual se encargó de grabado de quilles y fabricación de papel a firmas inglesas especializadas. Como todos sabemos, estos prototipos de billetes, ¿sí? No el de 5 ni el de 1, pero sí los que siguen en esta presentación fueron realizados en Inglaterra, los grabados justamente, y también la definición final de los diseños. O sea, esto es documentación. La fragata, exactamente. Bien, diseñadores y artistas plásticos del Banco Central. El primer artista era un enigma, porque había muy poca información, entonces tuvimos que rastrear un poco de qué se trataba el señor Alberto Federico Las, que era arquitecto, urbanista y artista plástico. Ingresa en el año 37 contratado para documentar como arquitecto los trabajos que se estaban realizando en Reconquista 266, como ustedes saben, en la entrada principal del Banco Central, y por supuesto de todo lo que es la producción de bóvedas y toda la parte logística que necesita un Banco Central. Lo interesante de Las es que Las era urbanista, había trabajado con Alberto Belgrano Blanco, que era un arquitecto muy importante, urbanista también. Podríamos decir de que la preocupación en ese momento era lograr espacios cívicos, espacios administrativos, arquitectónicos, como por ejemplo lo que estaba ocurriendo en ese momento en provincia de Buenos Aires con por ejemplo, las municipalidades de Salamone, ¿sí? Estamos hablando de los años 30. Es decir, el gobierno tenía una visión de crear estos espacios administrativos, ¿sí? Y Las justamente estaba en ese proceso. De hecho, él fue uno de los primeros organizadores del primer congreso urbanística en Argentina. Bien,
para ilustrar un poco las obras del edificio Reconquista, el año pasado cuando hablábamos de la creación del Museo del Banco Central, la creación del Museo del Banco Central fue un poco caótica al principio, porque justamente se estaba en plena obra de ensamblado de las bóvedas, ¿sí?, de los diferentes sectores del banco. ¿Por qué? Porque el primer edificio había sido el edificio de San Martín, 275, que es un edificio que data de 1872. O sea, un edificio obsoleto, ¿sí?, hermoso, hecho por los arquitectos Henry Hunt y Hans Schroeder, británico y alemán, que fueron los precursores en el siglo XIX de la arquitectura bancaria. Nosotros tenemos esta joya realmente, pero esta joya quedó corta. En realidad, esta era la sede del Banco Hipotecario de la provincia de Buenos Aires. Después, ya en el 35, se convirtió en Banco Central. Entonces podríamos decir de que se creó, de alguna manera, una especie de gemelo, ¿sí?, del otro lado de la calle, es decir, desde Reconquista, que comunique con el edificio de San Martín por el centro, por lo cual, no sé si alguno habrá entrado al Banco Central alguna vez, podríamos decir que es bastante laberíntico, ¿sí? De hecho, cuando uno entra al Banco Central, generalmente le dan un mapa para poder ir, ¿sí?, porque no tenemos ya 2 edificios, tenemos 6 edificios ensamblados, ¿sí? Así que, digamos, esta arquitectura fue evolucionando y tiene mucho que ver, sobre todo con la documentación de todo lo que es el proceso de construcción del banco. Ustedes preguntarán, ¿pero qué tiene que ver con los billetes? Ya va a llegar. Este es el hall central, se mantiene intacto en el día de hoy. Esta es una vista de los años 60. Esta es una vista que es casi intacta, no igual, del Gran Tesoro, ¿sí? El sistema de tesoros no es un solo tesoro, son varias bóvedas. A mí me tocó 8 años trabajar como encargado de una de las bóvedas de este sector, no del Gran Tesoro. El Gran Tesoro, hablando de mitos, como se habló hace un rato atrás, este tesoro tiene que ver también con el mito, que es más mito que en realidad en un punto de los lingotes de oro famosos, ¿sí? Había oro, pero no había oro en los pasillos que uno se tropezaba, ¿no? Pero tiene que ver con eso. De hecho, hace poco se guardaba, tenemos guarda de oro, que eran colocaciones de oro. El tesoro de títulos, en el primer piso, fíjense que tiene unos detalles de co. En el primer piso es donde estaba toda la colección del museo, que en el 13, no 1913, sino en el 2013, hicimos la transferencia a nuestra sede, que es en San Martín 16. Una transferencia bastante compleja, porque hubo que mover todas digamos, las piezas del museo. Bien, aparte de ser arquitecto y urbanista, digamos, era muy buen dibujante. Y en ese momento, hasta donde llegamos en la investigación, no vemos un área destinada específicamente a los diseños, ¿verdad? Es decir, no había una jefatura de diseño como hay hoy, ¿sí? Diseño numismático. Entonces, capaz que, como ocurre con algunos de los que vamos a ver, le habían asignado un lugar en el área de títulos, que bueno, mucho que ver la realidad no tiene, pero también hay que pensar que era una estructura en formación, una estructura orgánica en formación, la del Banco Central, por lo cual, digamos, a veces no se respetaba un área en sí. Y lo que va a hacerlas son unos bocetos, o por lo menos los que nos quedaron a nosotros, porque tenemos obviamente el beneficio de la duda de qué habrá pasado con otros bocetos que seguramente va a haber hecho, que son bastante simples, pero que van en la línea de los valores que se querían modificar, ¿sí? Por ejemplo, esta pieza, ¿sí?, que es una pieza bastante simple, es un estudio de composición, grafito y lápiz, y de color, del reverso del billete, ¿sí?, de 10 pesos. Las líneas son simples, no hay, digamos, ornamentaciones muy cargadas, es simplemente un bosquejo. Pero vamos a ver un detalle, por ejemplo, la viñeta principal, donde se puede ver la pirámide de Mayo y, por supuesto, el cabildo, que va a ser, dentro de los primeros bocetos, el motivo justamente de este billete, ¿sí? Ahora, hay algunos detalles. Encontramos, ¿sí?, debajo de la viñeta principal,
a nuestro viejo y querido Mercurio, ¿sí? Que sabemos que con la tradición de billetes del siglo XIX ya estaba presente. Y yo intenté filtrar un poco el color, pero esto que ven acá son los cuernos de la abundancia o cornucopias, ¿sí? Que vienen de la mitología griega. Ese es uno de los detalles que hizo Das en este tipo de bosquejo, muy preliminar, por supuesto. Y seguimos con un último billete de la colección, que es digamos, también un bosquejo de 5 pesos, es un estudio de composición en lápiz rojo, ¿sí? Y la viñeta principal es el escudo nacional. De acá, de las, digamos, por el momento no conocemos más evolución desde el punto de vista de los bocetos. Sí que estuvo involucrado, sí que formó parte de esa partida de artistas que llegaron en el 37, que fueron, digamos, contratados en el 37. Pero como fue más dificultoso, no teníamos una fecha. Sabemos que él nació, por ejemplo, en 1893, pero no sabemos qué fue de su vida. De hecho, no hay publicaciones ni publicaciones de arquitectura posteriores. Sabemos que deja el banco en el 40 y de ahí le perdemos, digamos, el rastro. Hasta que, de casualidad prácticamente, en una nómina, ¿sí?, de fallecidos el 16 de junio de 1955, que es el día de los bombardeos de Plaza de Mayo, desgraciadamente aparece su nombre como una de las víctimas del bombardeo, ¿sí?, en una nómina de Policía Federal. Así que, digamos, esa fue su corta vida, por lo menos, y este dato que pudimos sacar que antes no estaba. Bien, continuamos. Le dije que son 3 artistas. Juan Carlos Lamela es un diseñador, ilustrador y artista plástico que tuvo cierta trascendencia. Yo no sé si ustedes lo ubican. Posiblemente no, porque en realidad son bastante anónimos, pero tuvo trascendencia dentro de lo que sí era el ambiente artístico, ¿no? Pasa mucho con la música también, que uno escucha que hay un músico que es renombrado, pero a veces es renombrado dentro del círculo, ¿no? Digamos, de ese tipo de género que haga. Esta es la única foto que conseguí de Juan Carlos Lamela. Juan Carlos Lamela era un artista costumbrista principalmente, ¿sí? Se dedicaba a pinturas relacionadas con el campo, el hombre de campo, ¿sí? Nació en 1906 en La Plata, hijo de uno de los que fundó el diario del Día de La Plata, y va a haber un cambio de locación en su vida que le va a cambiar la vida, que es pasar de La Plata a Santa Rosa de la Pampa, pasando toda su niñez y toda su adolescencia. Hay mucho de su obra que está relacionada íntimamente con ese paso por Santa Rosa y luego, por supuesto, que él va a Buenos Aires. Se recibe en la Academia de Arte de Buenos Aires, ¿sí? Y comienza una carrera bastante exitosa porque es bastante premiado. De hecho, uno de los datos que pudimos obtener antes del ingreso en el Banco Central, él tenía su propio atelier en lo que es la Galería Güemes, la Galería Güemes, a metros del Museo del Banco Central. Él tenía un atelier compartido, ¿sí?, donde, digamos, los intelectuales y gente de arte plástico iban pasando por su atelier y él creó, digamos, una especie de premio. Estuve tratando de encontrar, a ver si había algún tipo, digamos, de objeto que se llama Orden Pampa, ¿sí?, que se le daba como estímulo a los que eran artistas jóvenes para, digamos, incentivarlos en su obra. Los diseños de billetes que nos dejó Lamela fueron estos. En este caso tenemos un billete, ¿sí?, con un estudio de composición y color también, cuya viñeta principal es el frente del edificio que es San Martín del Banco Central, ¿sí? Vemos que está, digamos, trazado en lápices de colores y tinta. Es un proyecto de reverso también bastante simple, no llega a configurar un boceto, digamos,
completo. Acá el estudio de la viñeta principal, ¿sí? Donde podemos ver el estudio en lápiz de la fachada y las tintas, por supuesto, que figuran en verde con la República Argentina. Otro de los billetes que hizo, digamos, su concepto fue el de 1000 pesos moneda nacional, tanto en verso como reverso. Lo que nos interesó mucho de esta composición, porque hay algunos billetes que tienen, ¿no?, digamos, algo parecido, fue justamente el estudio de filigrana, donde se puede ver un esbozo de lo que entendemos es don José de San Martín, ¿sí? Al menos en algo de este gusto se puede llegar a ver. Y estos detalles, ¿sí? Donde podemos ver capiteles jónicos, ¿sí? Y que enmarcan el escudo nacional. Por supuesto que la numeración es una numeración de fantasía, parte, digamos, del boceto. Diego, perdón, ¿las firmas también son en el boceto de fantasía? Sí. Inclusive a veces las leyes que ponían, había leyes que eran leyes de fantasía. El reverso, ¿sí? Con el Congreso Nacional. Vamos a ver el estudio de la viñeta más de cerca. Y ese es el material que nos quedó de él hasta ahora. Yo digo hasta ahora porque como estamos en un proceso, digamos, de verificación, no solo en el museo, en diferentes dependencias, ¿sí? Un poco cuando recién hablaban de que se habían tirado varias, en su ponencia, varias cosas que estaban pintadas a mano. La verdad que un poco uno le da escalofrío, porque realmente hay bocetos que son una maravilla, ¿sí? Bien, por supuesto que se ganaba también la vida de otra forma. Y él justamente era una persona que se dedicaba a hacer afiches, y en este caso ganó el tercer premio para el plan quinquenal, el primer plan quinquenal de la época peronista, por supuesto ya con imágenes que tienen que ver con su rubro costumbrista, ¿sí? Recordemos que esta etapa era una etapa donde la identidad política se llevaba a través de imágenes principalmente, ¿sí? Y que, por supuesto, los diferentes tipos de afiches apuntaban a diferentes estratos sociales, ¿sí? Desde el trabajador, desde el peón rural, la familia, ¿sí? Y costó un poco ubicarlo, pero la firma la tenemos acá. No se puede ampliar mucho, pero es la firma de la misma. En la misma época también va a ser un afiche alusivo a lo que es la integración del continente americano en su conjunto, ¿sí? Bien. Fue ilustrador de libros que tienen que ver justamente con las costumbres, ¿sí? Las diferentes costumbres de Argentina. Este es un libro del prófugo Carlos Molina Macei, hizo la ilustración, pero también ilustró a Santos Vega para el diario Clarín en los años 60, y fue uno de los ilustradores de, por supuesto, una de las tantas versiones de Martín Fierro, ¿sí? Acá algunas imágenes particulares, el retrato de José Hernández. Lamela era muy admirado dentro de su rubro, a tal punto que su amigo Quinquela Martín lo tenía en valor justamente por tener una captación muy particular de lo que es, digamos, las costumbres, ¿sí? Inclusive hasta se decía que él tenía una mirada psicológica del gaucho, ¿sí? Esta es una obra en óleo, simplemente para ilustrar lo que fue un poco la carrera de él. Óleo sobre tela. A mí me encanta el perro mirando hacia el gaucho y la mirada penetrante, ¿no?, de Vizcacha, que supongo será el gaucho.
Y esto sobre el final de su vida, en pleno limpio, es una técnica mixta, también en movimiento, muy bonita. Como tristemente ocurre con muchos artistas, él, digamos, falleció un poco en el olvido, murió en Mar del Plata en 1989, pero antes él había trabajado también en la televisión y había tenido un programa que se llamaba Estirpe. Era un programa donde explicaba cuestiones de la vida gaucha y pintaba en vivo, ¿sí?, diferentes elementos de las costumbres gauchas. Eso le valió el premio Asís, que es un premio muy conocido dentro de la televisión, en el año 75. Es decir, esos artistas en general, digamos, aparte de hacer nuestros bocetos, han trabajado en diferentes rubros. Trabajó, por supuesto, asesorando para películas costumbristas, ¿sí? Y vamos a ver el próximo autor que también va a tener un derrotero bastante parecido. Carlos Ochagavía, diseñador, ilustrador, artista plástico. ¿Alguno conoce el nombre de Carlos Ochagavía? No. Es decir, bueno, estamos sacando un poquito de luz, gente, porque a veces alguno puede llegar a conocerlo. Ochagavía sería como el más ilustre de estos tres personajes que estoy presentando, ¿sí? Carlos Ochagavía nació en España, en Logroño, provincia de La Rioja, España, ¿sí? Nació en 1913, llega a la Argentina en 1915 y con una particularidad: su padre era un maestro litógrafo muy importante y ni bien llega a Buenos Aires funda una imprenta, ¿sí? Es decir que Carlos estuvo relacionado con el arte, digamos, desde muy joven. Y era como un niño prodigio. Él ya de chico ya le encargaban trabajos, inclusive ya empezó a tener premios de muy joven, y premios muy importantes. Todo esto es antes de la llegada del Banco Central. Alrededor del año 30 gana un premio de YPF, ¿sí?, que lo coloca como primer premio en pintura, y un poco antes del año 37 gana una beca de una línea naviera que se llamaba Grace Line, una beca para estudiar en Nueva York, nada más y nada menos. Y eso le va a cambiar la vida. Todavía no había llegado al Banco Central, ¿sí? Cuando va, los meses que va a su beca, conoce a la que iba a ser su esposa, ¿sí? Él se casa con una norteamericana y vuelve a la Argentina y va a seguir su vida por unos años en Argentina, años que va a dedicar a la producción de billetes en el Banco Central. Este es Carlos Ochagavía, está sacado del legajo. Es un hombre longevo, vivió 93 años, y lo destacable de él es que ha cambiado de técnica permanentemente. Es muy difícil ubicarlo en un género específico, ¿sí? Bien. Vamos a los billetes. ¿Se acuerdan de los billetes que en el 41 se autorizaron? Este es un bosquejo, ¿sí?, con algunos, por supuesto, cambios. Por ejemplo, esta corona de laureles no está en el proyecto final. Este billete, que es un billete de $1, no circuló nunca, ¿sí? Si bien se aprobó, no circuló nunca. Y es un estudio de caligrafía y composición y está hecho, digamos, con témpera. Acá tenemos esta composición y fondos de seguridad, lápiz y tinta también, mucho más definido, por supuesto. Vamos a ver de 1, de 5 y de 10. Y este es el diseño aprobado, ¿no?, en el 41, finalmente como quedó. Estas piezas son interesantes, al menos en el equipo del museo, porque no solamente lo analicé yo, lo analizó personal del museo como Yasmín Fernández Allende, no sé si Yasmín la conocen. Yasmín es museóloga y es experta en arte también, así que ha hecho su aporte, por supuesto. Este es un estudio de luces y sombras, composición en grafito y tinta para el reverso de $1. Vamos a ver ahora un poco más en detalle
que la viñeta principal toma el modelo de pueblo quiere saber de qué se trata, de Carracini, del cual estamos bastante familiarizados, ¿no? Es interesante el estudio de luces y sombras que va a ser en los siguientes billetes también, con una misma metodología. Bien, este es el reverso aprobado, finalmente, que no circuló, por supuesto. Pasamos al de 5 pesos, es un bosquejo en lápiz, ¿sí? Que va tomando la forma, que después va a ser la forma del billete de 5, que vale aclarar, el billete de 5 tampoco salió a la circulación en los años 40, habría que esperar casi 2 décadas para que salga el de 5 pesos finalmente, que fue en el año 60. Bien, nuevamente estudio de luces y sombras en grafito y tinta, muy elaborado, todos los detalles, ¿sí? Acercándose, digamos, al boceto final. Acá lo podemos comparar justamente con la obra que está tomando el autor, es el periodo abierto del 2 de mayo de 1810 de Subercaseaux, también muy familiar para la numismática. Un estudio de color en gama de azules, en acuarela y lápiz, también de la misma escena. El diseño aprobado en el 41, ¿sí? Que no fue emitido. Y acá lo que fue finalmente que se emitió en los años 60, ¿sí? Que cambió por supuesto la viñeta y varios detalles del billete. El grabador fue Renato Garrasi, ya estamos en otra etapa. Una consulta, ¿quién es el que aprobaba el diseño correspondiente de un...? El que aprueba el diseño es el directorio del Banco Central. ¿Y eso es conformado por cuántas personas? Depende, los directorios van cambiando durante, digamos, las diferentes épocas. En general los directorios tienen comisiones, ¿sí? Y seguramente esta era la parte de lo más factible, la parte de tesorería y circulante. Pero, digamos, tiene firma del presidente, por supuesto, en el directorio está el presidente, el vicepresidente y la comisión que arma, digamos, estudia y define finalmente los... La consulta sí. Es, porque normalmente, bueno, en Chile, los billetes son un encuentro muy común y normalmente el que hacía los billetes, los diseños, era American Bank, que normalmente lo hacía Bolivia, a Chile y a otros países. Sí, la Argentina. Sí, la Argentina también. Y resulta que hacían muchos billetes poniéndole, he visto los mismos dibujos en billetes de Paraguay, Claro. en billetes de Chile. Replicaban las librerías y viñetas muy similares, vamos a encontrar. Las casas impresoras tenían justamente, para decirlo de otra manera, prefabricados, premoldeados, los diseños. Sí, lo que ocurre es que justamente el Banco Central lo que hace en este momento es tomar, ¿sí?, la producción desde cero, ¿sí? Antes lo venía haciendo Casa de Moneda, lo que hace en este caso es con sus diseñadores armarlo, pero recordar de que los billetes que presentamos al principio, que son de esta serie, van a ser finalmente grabados en Inglaterra, es decir, todavía nosotros no teníamos la capacidad para producirlo en Argentina, habría que esperar unos años más, ¿verdad? Bien, vamos al de 10 pesos. Estudio de composición de lápiz también. No tenemos, digamos, la viñeta desarrollada. En este caso va apareciendo la imagen de la jura de independencia de Pedro Blanquet, ¿sí? Con un estudio, digamos, de pastel, tinta azul, verde y blanco, que la verdad que los tenemos bastante bien preservados. Por suerte nosotros tenemos una bóveda que es especializada en numismática. La bóveda que tenemos no es una bóveda de numerario común, sino que está armada específicamente con las condiciones para mantener, ¿sí?, las piezas numismáticas.
¿Se acuerdan que les mostré una foto que estaba ahí arriba? Toda la colección. Ese no era un buen lugar, justamente. Al pasar, digamos, a un lugar preparado específicamente, la verdad que permite, digamos, la conservación como es una de nuestras misiones. Bueno, estudio de composición de luces y sombra, también de la misma viñeta. En el mismo sentido, el autor va trabajando en una secuencia bastante similar, ¿sí? Una obra de arte. Aparte hoy dijeron de los bocetos son únicos, ¿sí? Sí. Tienen un valor increíble. Una gigantografía de eso en una exposición. Estaría nada mal. Estaría buenísimo para Me sacarlo. acabas de dar una muy buena Sí, idea. bueno. Una muy buena idea. Después te va a copiar rápido. Buena idea recuperar eso. No, de déjame los visitar la archivos bóveda, y- déjame visitar y la bóveda. mostrarlo. Por supuesto. Esa es la mejor idea de todo. Sí, la idea es poder hacer. Y lo que Déjame habrá, visitar ¿no? la bóveda, así yo copio la bóveda, para conservar el patrimonio de Bangkok. Bueno, podemos gestionarlo. ¿Y hay mucho más, Diego, de esto? Hay más. Yo elegí 3, ¿sí? Pero hay más. Lo que pasa que no iba a traer algo que todavía no lo tengo analizado. O sea, con el equipo estamos tratando de buscar, para que se den una idea. Para llegar a esto hicimos una búsqueda en 400 legajos de personal de esos años, ¿sí? Que la búsqueda no fue muy buena. Lo que sí nos dio, por ejemplo, yo les hablé de lo que Nora me comentó, de los artistas que eran europeos, el ingreso al Banco Central, a partir del 35, de mucho personal extranjero calificado, sobre todo en cuestiones técnicas. No solo cuestiones técnicas que tienen que ver con la economía, sino que tienen que ver técnicas con esto. En el caso de Ochagavía, que es este último que estamos presentando, era español, que venía de una escuela, digamos, si se formó en Argentina, ya tenía un antecedente familiar, ¿no? Los bocetos de los billetes de Sprenger, que son una maravilla, son algo grandioso. Nora hizo un trabajo maravilloso que está publicado. Sí. Los que quieren saber de ese trabajo en los cuadernos del Centro Numismático. Por eso la nombro a Nora, porque Nora es pionera en este tipo de trabajos. Y además, para decir, el último libro que sacó ella sobre la política cultural de los Borbones en la Casa de Moneda, Y imprescindible. Sprenger hizo la primera medalla de Casa de Moneda. Bien, vamos a hacer un recorrido rápido de la obra de Ochagavía, porque Ochagavía, cuando termina en el Banco Central, se vuelve a Estados Unidos. Él ya había estado formándose, vuelve a Estados Unidos y va a hacer un ida y vuelta permanente entre Buenos Aires y Nueva York, ¿sí? Eso le da la posibilidad, a través de un agente, ¿sí? Un agente que iba colocando en diferentes tipos de trabajo, de haber trabajado, por ejemplo, en 13 películas norteamericanas, algunas filmadas en Argentina, estamos hablando más o menos de década del 60, ¿sí? También trabajó en la empresa Lowell, ubican, Sí, él que es una distribuidora justamente de películas, él trabajó ahí. Trabajó en diferentes agencias para diferentes campañas publicitarias internas de Estados Unidos, pero en este tiempo estaba que iba y venía, no era permanente su estancia ni en Nueva York ni en Buenos Aires. Una de las cosas que nosotros tenemos, que es una joya realmente, los que nos han visitado el museo lo conocerán, es este mural que está tomado de un símil del mapa del siglo XVII, que lo estuvimos viendo con Pablo. Los invito a verlo, es un mural hermoso en la sala que es Pueblos Originarios y Periodo Virreinal, también perfecto, justamente. Pero está ahí desde el año 44, es decir, está desde hace mucho tiempo, porque eso no era museo, ¿sí? Cuando eran dependencias superiores de gerentes. Lo hizo Ochagavía, lo firma Ochagavía en el 44 y en el 87 se restaura, sin saber que iba a ser museo todavía. Pero es una obra magnífica. La Mela también era muralista. No encontré, sé que murales hizo, pero no encontré para mostrarlos. Por ejemplo, hay murales que hizo en la asociación bancaria, ¿sí? En la proveeduría bancaria, relacionado con, digamos, el ambiente bancario. Bueno, hay un aspecto bastante particular que es la ilustración de libros de bolsillo.
Él trabajó mucho con libros de bolsillo, con pocketbook, que eran de ciencia ficción, y una interpretación bastante particular de la ciencia ficción. Estamos hablando de, a partir del año 75, él se radica definitivamente en Nueva York, en realidad un poco más al norte, Wilton se llama el lugar, y va a hacer las diferentes portadas de diferentes libros de ciencia ficción con una interpretación bastante particular. Justamente Ochagavía se tomaba hasta en forma irónica la ciencia ficción, si uno ve. Las naves en forma de pato, ¿sí? Pensemos que esto es contemporáneo, ¿sí? De 2001, dice el espacio, es contemporáneo de Star Wars y de otras películas más. Sin embargo, había una mezcla entre una pintura naif, ¿sí? Y casi como un desconocimiento de lo que normalmente la gráfica de ciencia ficción va a la técnica, a anticipar la técnica de las naves espaciales y de todo eso. Él eso lo obviaba y hacía su propia interpretación. También, por supuesto, se apoyaba, ¿sí? En diferentes movimientos. Por ejemplo, Giorgio de Chirico le sirvió para hacer esta portada de Third Body, ¿sí? Que lo podemos ver perfectamente. Artista ecléctico, él mismo decía de que él cambiaba de técnica para evolucionar. Y eso lo vamos a ver en estas últimas imágenes. Y hay una en particular, y la verdad que me llamó bastante la atención, es esta portada de Glory of the Game, ¿sí? Año 80, donde aparece un personaje bastante particular en uno de sus cartas, ¿sí? Fíjense, una especie de módulo lunar medio naif, por un lado, una carta en espejo, ¿sí? Con un astronauta armado, pero atrás aparece lo que yo denominaría un Darth Vader de Ochagavía. Por supuesto que ya el arte de Star Wars había sido desarrollado en el 75-76, puesta en acción definitivamente en la película del 77, y en el año 80 ya era el retorno del Jedi. Disculpen el fanatismo, ¿no? Pero digamos, tiene que ver con eso. Pero está en Estados Unidos y con contacto con ilustradores, ¿sí? Los que hemos seguido un poco, digamos, la parte técnica de la saga, sabemos que Ralph McQuire fue el diseñador, con vistas magníficas de lo que fue la presentación de Star Wars en forma de papel, ¿sí? Con dos tiempos acá, tenemos el del 75, ¿sí? Starkiller es Skywalker en realidad, y el Darth Vader del 76, ya muy parecido al que iba a ser definitivamente. Ochagavía ahí hace un homenaje en sí a Star Wars, por supuesto. Rápidamente, obra pictórica, podemos encontrar diferentes cosas. Este coche a vapor del 75, por supuesto que tiene elementos surrealistas, no hay ninguna duda de ello. ¿Sí? Exactamente. Acá podríamos tener un botero un poquito más flaco, pero parecería un botero, ¿sí? Algo naif, bastante naif, se llama Degenerate. Entonces transita entre lo naif, entre el surrealismo, ¿sí? Esta campesina española que podría recordar a Henri Rousseau, ¿sí? Por ejemplo, una obra que está presentada en Logroño, en el ayuntamiento de su ciudad natal, ¿sí? Y esto que podría ser más cercano al cubismo, ¿sí? Que es Anatomía de una máquina de coser, que es maravillosa, esta me la llevaría a casa, la verdad. ¿Y dónde está esa obra? Esa obra creo que está en Logroño también. Lo que pasa es que la obra de Ochagavía sobre sus últimos años, él en el 2003 vuelve de Estados Unidos, de grande, 2003, y vuelve a Buenos Aires, ¿sí? La obra empieza a dispersarse. Él, por supuesto, presentó, digamos, en diferentes lugares del mundo, y su obra empezó a cotizar, justamente por su eclecticismo y por tener ya un rasgo muy personal. En 2006 a Ochagavía lo llaman para hacerle un homenaje en el ayuntamiento de su ciudad, de Logroño, La Rioja, España. Tenemos a Ochagavía a meses de fallecer, ¿sí? Fue muy oportuno. Esto es en mayo del 2006, y muere en noviembre de 2006, pudiendo presentar, digamos, su obra pictórica completa
Por lo cual, digamos, dentro de estos tres artistas que nos ha dado unos bocetos interesantes para nuestra historia numismática, en este caso Echevarría fue como una de las personas más significativas o reconocidas dentro del ambiente del arte. Así que bueno, yo creo que estoy ya terminando. Sí, muchas gracias y